Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que, bueno, creo que va a poner a todos de cabeza. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a muchos especulando. Sí, estoy hablando de la posible respuesta de Demet Özdemir a Can Yaman, y lo que es aún más impactante, que esta respuesta sea en vivo. Imaginen la tensión, la expectativa, lo que podría llegar a decir. Es un momento que nadie se quiere perder, y por eso estoy aquí para desgranar cada detalle, cada indicio, y especular sobre lo que podría suceder. Si te encanta el drama, los reencuentros inesperados y las sorpresas que te dejan sin aliento, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ni un solo vídeo, y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Dale al botón de suscribir ahora mismo. Bueno, para quienes tal vez no estén al tanto, o necesiten un pequeño recordatorio, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que nos cautivan. Ambos actores turcos se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a la pareja protagónica, Sanem y Can. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y rápidamente se convirtió en el tema de conversación principal para los fanáticos de la serie en todo el mundo. Era esa conexión especial, esa chispa que hace que las historias de amor en la ficción se sientan increíblemente reales. Y como suele ocurrir en Hollywood, y también en el mundo del espectáculo turco, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios en redes sociales, los gestos de cariño, todo alimentaba la esperanza de sus seguidores de que su relación en pantalla fuera también una realidad. Al principio ambos actores se mostraban reservados, y era difícil saber qué era real y qué era solo especulación de los fans. Sin embargo, con el tiempo hubo momentos en los que pareció que sí, que estaban juntos. Hubo viajes, hubo apariciones públicas donde parecían muy cómplices. Pero como en las mejores telenovelas, también hubo un punto de inflexión. La relación, si es que existió de forma oficial, terminó. Y aunque las razones exactas nunca se han explicado del todo públicamente, sí hubo indirectas, hubo silencios y hubo momentos de tensión que los fans interpretaron como señales de una ruptura dolorosa o complicada. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus carreras y vidas personales, la sombra de Erkenci Kuş y la supuesta relación entre sus protagonistas ha permanecido latente en el imaginario colectivo de sus seguidores. Lo que hace este tema tan interesante ahora es que, recientemente, Can Yaman ha estado hablando más abiertamente sobre su pasado con Demet Özdemir. Ha mencionado su tiempo juntos, ha recordado la serie y, de manera un tanto sorpresiva, ha lanzado algunos comentarios que algunos han interpretado como indirectas hacia Demet. Comentarios que podrían sonar a nostalgia, pero también a algo más, un deseo de aclarar las cosas. Una forma de traer de vuelta esa conexión. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es seguro es que ha reavivado la llama de la especulación. Can, conocido por su carisma y a veces por su franqueza, ha hecho menciones a la magia que compartían en el set, a la conexión única que tenían, e incluso ha insinuado que ciertas dinámicas de esa época todavía resuenan en él. Estas declaraciones, lejos de ser meros recuerdos profesionales, han sido interpretadas por muchos como una forma de enviar un mensaje, quizás a Demet directamente, o al público en general, sobre la importancia de esa etapa en su vida. Y es aquí donde entra la parte que nos tiene a todos con los pelos de punta, la posibilidad de que Demet Özdemir responda. No una respuesta por debajo, no un comentario en una foto, no una historia efímera en Instagram. Una respuesta en vivo. Imaginen la escena, un programa de entrevistas, una alfombra roja, una aparición pública donde le hacen la pregunta directa. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería seria, irónica, cariñosa, distante? La mera idea de que Demet, conocida por su elegancia y su habilidad para manejar los flashes, decida abordar las recientes palabras de Can en un escenario público y en directo es electrizante. Las redes sociales, por supuesto, están que explotan. Los hashtags #Demet responde y #Can y Demet Forever se han vuelto tendencia. Los fanáticos están creando escenarios hipotéticos, analizando cada entrevista reciente de Demet en busca de pistas. ¿Ha estado ella esquivando el tema? ¿Ha sido discreta? ¿O quizás está planeando su jugada maestra para responder a Can Yaman de una manera que nadie espera? La intensidad de las redes sociales en este tema es un reflejo de la profunda conexión que los fans sienten con la historia de estos dos actores.
Cada gesto, cada declaración, cada silencio es analizado con lupa, transformando a los seguidores en detectives de la farándula. Los foros se llenan de debates, las teorías se multiplican y la anticipación crece con cada hora que pasa. Hay quienes creen que Demet, siendo una profesional consumada, preferirá mantener la calma y la discreción. Que probablemente no se prestará a este tipo de juegos mediáticos y que su respuesta, si la hay, será medida y diplomática. Podría decir algo como: Khan es un colega con el que tuve la suerte de trabajar en un proyecto muy especial. Le deseo lo mejor en su carrera. Una respuesta profesional, elegante y que cierra la puerta a más especulaciones. Y francamente muchos admiramos esa madurez y profesionalismo. Esta es la postura que muchos esperan, una que demuestre su enfoque en su carrera y su respeto por la privacidad. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Demet decide darle un giro inesperado a todo esto? Pensemos en el contexto. Ella también ha sido objeto de muchas preguntas sobre Khan a lo largo de los años, y a menudo ha sido ella la que ha mantenido un perfil bajo. Quizás este sea su momento de hablar, de poner las cartas sobre la mesa. Imaginen que en una entrevista en vivo, le preguntan sobre los recientes comentarios de Khan Yaman. Y en lugar de una respuesta genérica, ella suelta una frase que deja a todos en silencio. Podría ser algo sutil, pero cargado de significado. Algo como: el pasado es pasado, y hay cosas que es mejor dejar así. Pero agradezco que recuerde con cariño nuestro tiempo juntos. Esa pequeña pausa después de tiempo juntos podría ser interpretada de mil maneras. Es la sutileza la que crea el misterio, la que invita a la reflexión y la que alimenta el debate. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante, Demet podría optar por una respuesta más directa, pero con su característico estilo, que siempre es lleno de encanto y un toque de picardía. Podría mirar a la cámara, con una sonrisa enigmática y decir: Khan siempre ha sido muy expresivo. Me alegra que conserve buenos recuerdos. Yo también los tengo. La forma en que dice «yo también los tengo» con esa sonrisa podría ser el detonante. ¿Se refiere a buenos recuerdos de la amistad, de la profesión, o de algo más íntimo? Este tipo de respuesta juguetona pero ambigua dejaría a la audiencia especulando durante semanas. Demet tiene una habilidad para ser cautivadora y esquiva a la vez, y una respuesta así encajaría perfectamente con esa imagen. Y ahora, la pregunta del millón: ¿podría ser un vivo? Imaginen una transmisión en vivo en sus redes sociales. Ella está en casa, relajada, quizás respondiendo preguntas de sus seguidores sobre su vida, su carrera, sus próximos proyectos. Y de repente alguien en el chat le lanza la pregunta clave: ¿qué opinas de lo que Khan Yaman ha dicho sobre ti recientemente? Y ella, sin dudarlo, detiene todo, respira profundo, mira a la cámara y suelta la bomba. La transmisión se detendría por un segundo, el chat se inundaría de emojis y comentarios frenéticos. Sería un momento icónico en la historia del espectáculo turco, sin lugar a dudas. Las transmisiones en vivo tienen una inmediatez y una autenticidad que las hacen aún más impactantes. Una respuesta en este formato sería mucho más personal y menos filtrada que una entrevista tradicional, aumentando la probabilidad de una revelación genuina. Las posibilidades son infinitas. Podría ser una respuesta divertida, dejando a Khan en ridículo de una manera sutil. Podría ser una respuesta seria y madura, poniendo fin a todo el revuelo. O podría ser una respuesta que reabra un capítulo que sugiera que quizás, solo quizás, todavía hay algo ahí. Y esa es la magia de estas situaciones, ¿verdad? La incertidumbre y la anticipación. Cada posibilidad tiene su propio drama y su propio atractivo. El escenario donde Demet aprovecha la oportunidad para enviar un mensaje que resuene con sus fans, ya sea de empoderamiento, de paz, o de incluso un guiño a un posible futuro, es el que más expectación genera. Lo que sí es cierto es que tanto Khan Yaman como Demet Özdemir son dos figuras públicas muy influyentes. Sus palabras tienen peso y sus interacciones, o la falta de ellas, son escrutadas al milímetro. Si Demet decide responder en vivo, el impacto sería masivo. Las noticias se propagarían por todo el mundo en cuestión de minutos. Se analizarían sus gestos, su tono de voz, cada palabra pronunciada. Sería un evento mediático de proporciones épicas. El poder de estas estrellas para captar la atención global es innegable, y una respuesta de esta magnitud sería una prueba más de ello. Y yo sinceramente estoy deseando ver qué sucede.
Me encanta la energía de Demet, su forma de manejar las situaciones, su profesionalismo. Si ella decide responder, estoy segura de que lo hará a su manera, con gracia y con la fuerza que la caracteriza. Quizás esté esperando el momento perfecto, la pregunta exacta, o la situación ideal para dar esa respuesta que todos estamos esperando. La paciencia de Demet en este asunto podría ser parte de una estrategia más grande, esperando el momento en que sus palabras tengan el máximo impacto. Hemos visto en el pasado cómo las redes sociales han dado pie a respuestas sorprendentes. A veces un simple me gusta en una publicación equivocada puede generar un terremoto de especulaciones. Si Demet está planeando una respuesta en vivo, seguramente ha considerado todos los ángulos, todas las posibles interpretaciones. La planificación de una estrategia de comunicación en el mundo de la fama es un arte y es probable que Demet, asesorada o por cuenta propia, esté orquestando su próximo movimiento con gran cuidado. Ahora bien, ¿qué clase de persona es Demet Özdemir? Es conocida por ser una mujer independiente, talentosa, y con una gran personalidad. No es de las que se dejan avasallar, ni de las que temen expresar su opinión, siempre y cuando sea el momento adecuado. Si Khan ha hecho movimientos públicos, es natural que ella, como contraparte, tenga el derecho y la oportunidad de responder si así lo desea. Su carácter fuerte y su deseo de control sobre su propia narrativa la hacen una candidata fuerte para tomar la iniciativa. Este tipo de drama mediático, si podemos llamarlo así, es lo que mantiene viva la llama de la fascinación por estas celebridades. Nos hace sentir parte de su historia, aunque sea a distancia. Nos involucra emocionalmente y nos mantiene pegados a las pantallas, esperando el próximo capítulo. Es este tipo de interacción, aunque sea a través de la especulación y la anticipación, la que crea un vínculo entre las celebridades y sus seguidores, haciendo que sus vidas parezcan un serial televisivo en curso. Para ser honestos, la expectativa de una respuesta en vivo de Demet Akanyama es algo que tiene a muchos fanáticos con el corazón en un puño. Es la posibilidad de una confesión, de una aclaración, o simplemente de un momento de televisión inolvidable. Y en este mundo de noticias fugaces y atención dividida, un momento así puede ser oro puro. Es la oportunidad de presenciar un evento que trasciende la simple noticia, convirtiéndose en un hito en la historia de la cultura pop. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir responderá a Akanyama en vivo? ¿Y si lo hace, cómo creen que sería su respuesta? ¿Sería seria, divertida, misteriosa? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Dejen volar su imaginación, compartan sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido de este tipo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, para que nadie se pierda la posibilidad de un evento tan esperado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.